Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Se Cierra Interconsulta, una sección del canal Tutorías Medicina Interna avalado por el Comité de Internistas Jóvenes de la ACMI y el capítulo ACP Colombia. Los invitamos a que nos envíen todos sus casos para que Andrés y yo los discutamos y adicional los queremos invitar al 30º Congreso ACMI ACP en Barranquilla del 30 de julio al 2 de agosto. Andrés, ¿qué caso tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un caso bien interesante, nos lo compartieron y tiene una historia natural larga, varios problemas para enfocar. Entonces creo que lo mejor y lo que decimos fue dividirlo en dos capítulos, para que sepan que este capítulo y el próximo vamos a estar hablando como del continuo del mismo caso. Entonces, esta primera parte del caso estamos enfrentados a una paciente femenina de 40 años, previamente sana, sin antecedentes conocidos, y viene a consulta por un cuadro de un año de dolor en múltiples articulaciones. Creo que antes de que entremos en el detalle de todo lo demás que vamos a hablar del caso, por ahora dejémoslo ahí, discutamos cómo sería el enfoque de un paciente así, si simplemente nos llega y nos dice, me están doliendo varias articulaciones. ¿Qué otras cosas se preguntarían? ¿Qué otras cosas se buscarían al examen físico? ¿Cómo haríamos el enfoque de ese dolor de múltiples articulaciones? Perfecto, Andrés. Entonces, como usted lo menciona, el dolor articular es un motivo frecuente tanto en la consulta externa como en el servicio de urgencias cuando llega a ser severo e incapacitante y puede estar relacionado con un gran número de patologías o condiciones que al principio puede no ser del todo claro. Así que en vez de estar pensando en todas esas al mismo tiempo, lo que debemos hacer es desde la semiología enfocarla e irla clasificando en diferentes categorías que al combinarlas, esas diferentes categorías entre ellas, vamos a tener un diagnóstico diferencial menos amplio y podemos dirigir mejor nuestros estudios diagnósticos. Así que al interrogatorio del examen físico deberíamos primero poder clasificar si esto se trata de un compromiso de una sola articulación, ¿sí? Con dolor monoarticular, de unas pocas articulaciones, es decir, entre 1 y 4, oligoarticular, o más de 4, es decir, 5 o más, que sería un dolor poliarticular. Las causas de dolor articular puede ser diferente dependiendo de cuántas están comprometidas. También es importante conocer qué tipo de articulaciones están comprometidas, ya que algunas enfermedades son más frecuentes a ocurrir en articulaciones pequeñas, como las de las manos, las de los dedos, o en los pies, articulaciones medianas como muñecas, codos, o articulaciones grandes como la cintura escapular, la cintura pélvica o la columna espinal. Y también si está distribuido más hacia la parte central, es decir, si es más hacia compromiso axial o compromiso apendicular. No vamos a entrar en detalle cuál puede ser en cada uno, pero eso sí son como las cosas que deberíamos preguntarlo y ya cuando lo tengamos encasillado en una, miramos cuál es el diagnóstico diferencial. Otra cosa muy importante es conocer el tipo de dolor que está comprometiendo al paciente. Entonces lo clasificamos en dos grupos grandes, que es el dolor mecánico o el dolor inflamatorio. Y esto lo vamos a saber a partir de la semiología. El dolor inflamatorio es aquel en el cual se exacerba con el reposo, entonces los pacientes suelen despertarse en la mañana con el dolor, mejora con el movimiento, se puede acompañar de rigidez matinal, es decir, una dificultad para mover las articulaciones que sea mayor a 30 minutos, pueden haber cambios inflamatorios en los tejidos circundantes a la articulación y también pueden haber manifestaciones extraarticulares asociados. Mientras que el dolor mecánico va a ser todo lo contrario, mejora con el reposo, empeora con la actividad, no se asocia a rigidez matinal. Nuevamente tenemos algunas causas, entonces ya podemos ir combinando estos dos factores, el tipo y número de articulaciones con el tipo de dolor. Adicional a eso, la temporalidad. Es muy importante saber si eso es un cuadro agudo o crónico, que básicamente el punto de corte son 6 semanas, y cómo es el curso clínico, si es un dolor que es continuo, es un dolor que es intermitente, es un dolor que migra, es decir, primero está en una articulación, luego en otra, o si está ocurriendo en todas al tiempo, y si va progresando, empeorando con el progresar del tiempo, si tiene episodios en los que resuelve o no, y si se limita por sí solo, es decir, que resuelve sin ningún manejo. Adicional a eso, podemos, muy importante, buscar la relación con manifestaciones sistémicas. Hay muchas causas del dolor articular que la patología primaria no está solo en la articulación, sino compromete órganos como piel, como sistema nervioso, gastrointestinal, las mucosas, genitourinario, cardiopulmonar o respiratorio. Entonces hay que hacer una revisión por sistemas exhaustiva y un examen físico cefalocaudal completo buscando otras manifestaciones. Y finalmente es muy importante mirar si hay compromiso de las estructuras adyacentes a la articulación, particularmente si hay entesopatías, si hay dactilitis que pueden sugerirnos la causa.
Entonces, viendo todas esas diferentes clasificaciones, ¿por qué no nos cuenta un poco más en detalle cuál era la semiología de esta paciente y miramos en qué sección la podemos encasillar? Claro que sí. Lo que nos mencionan entonces cuando nos enviaron el caso es que estábamos frente a un cuadro que ya habíamos mencionado, es de un año crónico, y lo describe como un patrón intermitente. Las articulaciones que se ven afectadas son principalmente las muñecas, las articulaciones metacarpofalángicas, las rodillas y los tobillos de forma simétrica. Y la paciente dice que cuando tiene los episodios de dolor es intenso, es incapacitante, siente tumefacción en esas articulaciones y tiene una rigidez matinal de aproximadamente 1 hora. Le duelen más después de tenerlas quietas o del reposo y a medida que las puede mover le va resolviendo el dolor. Al momento de examinar, lo que nos aportan del examen físico es que hay signos de sinovitis en ambas muñecas, en la quinta metacarpofalángica de forma bilateral, y también impresiona tener signos de dactilitis, pero no hay deformidades articulares evidentes al examen físico. Y nos reportan que el resto del examen físico es completamente normal. Teniendo en mente entonces pues todo lo que nos había explicado previamente, ¿qué opinaría, cómo terminaríamos clasificando entonces este dolor articular? Bien, con la descripción semiológica tan detallada que nos hace, ya podemos encasillar a una paciente. Además, debemos tener en cuenta el sexo y el grupo etario. En un cuadro de poliartralgias, son más de 4 articulaciones las comprometidas, predominantemente medianas y pequeñas articulaciones de tipo inflamatorio y simétricas. Existen múltiples algoritmos para abordar estos pacientes, unos más complejos que otros. El que les presentamos acá es de Dynamed, y vemos que lo primero que nos va a preguntar es si un paciente tiene poliartralgia, es decir, es de características mecánicas o inflamatorias. Ya sabemos que es inflamatorias, y lo siguiente que nos va a preguntar es si hay sospecha de infección. Y esto no lo pregunta es porque si estamos ante una artritis séptica, pues puede ser potencialmente fatal y es una urgencia médica, así que deberíamos considerarlo. Sin embargo, el curso clínico pues lo haría menos probable. Una paciente que lleva un año con este cuadro haría pensar que ya hubiera empeorado de tratarse de una artritis séptica, pero a veces, y además la artritis séptica es más mono u oligoarticular y suele ser más migratoria y asimétrica, pero existen fenómenos embólicos, digamos en endocarditis con procesos subagudos, que eventualmente pudieran presentarse así, y por eso nos preguntan esto. Además de la endocarditis y la artritis séptica, hay que pensar específicamente en la Neisseria gonorrea u otras enfermedades como el Lyme, o también condiciones virales como chikungunya, parvovirus B19, que si bien su presentación suele ser aguda, algunos pacientes pueden quedar con cuadros recurrentes o residuantes. Así que es muy importante las causas infecciosas, donde tampoco debemos olvidar pues la infección por VIH. Sin embargo, el cuadro no parece ser tan sugestivo a infección, así que lo siguiente que nos va a preguntar es la duración, si es más o menos de 6 semanas. En este caso es claro que es más de 6 semanas, y acá vemos que lo que más va a predominar son las causas autoinmunes o autoinflamatorias, sobre todo con compromisos sistémicos, donde se destaca obviamente por el grupo etario de la paciente y el cuadro clínico: artritis reumatoide, el lupus, el Sjögren, esclerosis sistémica, vasculitis relacionadas con ANCA o no. También las vasculitis de mediano vaso pueden estarlo produciendo, las vasculitis incluso de gran vaso como el Kawasaki, aunque todas estas que hemos mencionado es raro que se presenten solo con compromiso articular, que hasta el momento es lo único que hemos documentado. Pensar también en el síndrome antifosfolípidos, BSETs. La psoriasis también pudiera estar dentro de los diferenciales, sin embargo no es como la presentación más típica y no tiene el compromiso cutáneo. Y otras condiciones más raras que incluso pueden presentarse como fenómenos paraneoplásicos, que es el síndrome RESPI. También, pues como les mencioné, descartar las causas infecciosas, sobre todo por el riesgo de compromiso grave, y adicional a eso algunos trastornos metabólicos que, si bien no están como los principales diagnósticos diferenciales, los debemos tener en cuenta, como por ejemplo es la hemocromatosis, trastornos de la PTH, entre otras cosas. También trastornos del fósforo, la hipofosfatemia, que pueden dar compromiso articular. Sin embargo, estas no suelen ser de características tan inflamatorias como lo tiene este paciente. Así que, teniendo ese diagnóstico diferencial, cuénteme usted qué para clínicos adicionales solicitaría para poder, digamos, orientar un poco más el abordaje de esta paciente. Bueno, pues creo que con todo lo que hemos mencionado y como usted pues bien nos explicó ya analizando la semiología del caso, es bastante claro que la principal sospecha sería autoinmune. Evidentemente eso no nos exime de poder solicitar o de deber solicitar las otras
los otros estudios principalmente infecciosos, pero pues digamos que la idea sería orientar muy bien los estudios a hacer ese descarte de las patologías infecciosas, evaluar ese componente inmune y en el mismo sentido el componente inmune, como usted nos mencionaba, pues podemos tener enfermedades que no solo van a comprometer articulaciones sino otros órganos y esas manifestaciones quizá pueden ser silentes, puede que no tenga una manifestación clínica clara, pero que yo sí pueda llegar de pronto a evidenciarla cuando realizo algunos paraclínicos. Teniendo eso en mente, yo creo que se debería pedir inicialmente lo que se conoce como un panel bioquímico básico. Estaríamos hablando aquí de hemograma, una función renal, perfil fosfocálcico, función tiroidea, perfil hepático, y yo creo que valdría la pena también agregar un uroanálisis, teniendo en mente que pues uno de los diferenciales podría ser una vasculitis y podríamos ver hallazgos de complemento activo que nos podrían o no orientar a alguna de estas etiologías inmunes, hallazgo de sedimento activo, perdón. Ya en cuanto a los paraclínicos autoinmunes en particular, los reactantes de fase aguda serían muy importantes porque precisamente, si bien la semiología nos puede hablar de estas características inflamatorias o no, pues tener la evidencia paraclínica de una PCR elevada, de una BSG marcada elemente elevada, pues nos aumenta aún más esa probabilidad diagnóstica de estar pensando en una etiología inmune y pues menos probable infecciosa por todo lo que ya habíamos mencionado en este caso. En cuanto a lo que serían los paraclínicos específicos de autoinmunidad, en general las poliartralgias inflamatorias se les debe solicitar anticuerpos antinucleares, se les debe solicitar complemento, factor reumatoide y anticuerpos contra péptidos citrulinados. Dependiendo de donde uno lea, de entrada también se solicitan otros exámenes, como pueden estar incluidos el anti-DNA, los ENAs, los ANCAs, pero pues yo personalmente mi práctica clínica es algo que no realizo y creo que debe ser más un poco dirigido a lo que se encuentra en esos paraclínicos iniciales. Si veo manifestaciones de afección multiorgánica, pues probablemente valga la pena pedirle los ANCAs, pero si no es así, no le vería la utilidad. Si no tiene unos ANAs positivos de entrada, tampoco se le vería mucho la utilidad de los ENAs, pero sí definitivamente pues la artritis reumatoide es algo que va a ser nuestro principal diferencial acá y por eso sí de entrada se pide todo el perfil inmune para buscar ese diagnóstico con lo que mencionamos de el factor reumatoide, lo que serían los anticuerpos contra péptidos citrulinados. Otro elemento muy importante que deberíamos incluir en este abordaje diagnóstico es una imagen de las articulaciones afectadas. En este caso, teniendo en mente que tenemos un compromiso poliarticular simétrico de las manos, una radiografía comparativa de manos sería ideal y es muy importante eso, que la radiografía debe ser comparativa, ya que uno debe evaluar pues las diferencias que hay entre las articulaciones y si hay o no ese compromiso simétrico que hablamos. La radiografía va a ser de gran utilidad principalmente para evaluar dos componentes. El primer componente es si hay erosiones o no a nivel óseo asociado al componente articular inflamatorio. Esto es importante ¿por qué? Porque nos va a ayudar a plantear diferenciales o a dividir esas posibles etiologías que pueden estar generando este cuadro clínico. Por ejemplo, la artritis reumatoide clásicamente se asocia con un componente erosivo, mientras que un diferencial que podría ser el lupus no tendría un componente erosivo. Y lo segundo que podemos ver en estas imágenes va a ser si ya hay o no deformidades articulares. En este caso, pues la artritis reumatoide, como hemos dicho, es algo que siempre debemos pensar en un cuadro clínico como este y la presencia de deformidades tempranas va a ser algo importante para el pronóstico de estos pacientes y la agresividad del manejo que vamos a implementar en los mismos. Entonces creo que la radiografía pues, es algo fundamental que deberíamos solicitar. Y en cuanto a lo que serían las serologías infecciosas, como mínimo deberíamos de solicitar serologías para VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis también se podría llegar a considerar y pues dependiendo de donde uno lea se habla o no de la electroforesis de proteínas, pero pues digamos que solo si se consideran un componente monoclonal, que creo que en este caso no hay razones de entrada para sospechar. Y pues lo que nos podría mostrar una electroforesis sería un componente policlonal asociado a la inflamación que tiene, que pues no nos aportaría realmente mucho. Creo que de entrada es algo que no deberíamos solicitar. Entonces, con todo esto en mente, pues, ¿qué estos paraclínicos le solicitaron a la paciente y finalmente cómo fueron los resultados? Perfecto, Andrés. Entonces, en los exámenes nos cuentan que la bioquímica básica en general estaba normal, la paciente no tenía anemia, las plaquetas estaban normales, la punción del riñón era normal y el uroanálisis no tenía sedimento activo. El perfil infeccioso, que fue justo lo que usted solicitó, el antígeno superficie para hepatitis B, los anticuerpos totales contra hepatitis C y una ELISA para VIH fueron negativas. El perfil inmunológico incluyó la electroforesis de proteína que usted mencionó, que pues igual no orienta tanto en este caso, pero fue normal y tenía unos anticuerpos antinucleares normales, factor reumatoide negativo, anti-CCP negativos y el complemento no estaba consumido. Además de eso le hicieron unos anti-DNAs de entrada que también estaban normales, pero la PCR estaba elevada y la velocidad de segmentación globular, la BSG, estaba acelerada. La radiografía de manos efectivamente mostró cambios erosivos
pero sin deformidad, y era simétrico y se correlacionaba con los hallazgos al examen físico que nos mencionaba la paciente. Sin embargo, eran unos hallazgos erosivos pues incipientes, muy tempranos. Con estos cambios y estos resultados, ¿qué opina entonces del caso? Pues creo que con lo que hemos mencionado, en primer lugar, descartamos ese compromiso de otros posibles órganos y estamos hablando de una enfermedad que por ahora únicamente tiene un compromiso inflamatorio articular. Confirmamos ese componente inflamatorio con los reactantes de fase aguda elevados y además ese componente erosivo. Creo que todo esto en conjunto nos hace pensar en que nuestra principal sospecha diagnóstica debería de ser una artritis reumatoide, ¿cierto? Para esto, pues digamos que existen algo que se conocen como los criterios clasificatorios, que es con lo cual uno trata de determinar si el paciente tiene o no la enfermedad, pero es muy importante aquí entender que si bien estos criterios clasificatorios los extrapolamos y muchas veces los utilizamos como criterios diagnósticos, no son lo mismo, son dos cosas completamente separadas. Los criterios clasificatorios en las enfermedades reumatológicas son criterios que se utilizan en ensayos clínicos para, como su nombre lo dice, clasificar a los pacientes como si tienen o no una enfermedad. Sin embargo, estos no son infalibles, es decir, podemos tener pacientes que por criterio clínico tienen una enfermedad reumatológica, pero que no tienen o que no cumplen esos criterios clasificatorios. Un ejemplo muy clásico, creo, para que quede como claro el mensaje, es el lupus. Si uno mira los criterios clasificatorios del lupus, la puerta de entrada son los ANAS positivos, pero estamos hablando de que más o menos 3% de los pacientes con lupus pueden tener ANAS negativos e igual tener la enfermedad. En el caso de lo que sería la artritis reumatoide, existen unos criterios clasificatorios creados en conjunto por ACR Eular que son del 2020. Entonces lo que podríamos hacer es evaluar qué componentes cumple o no esta paciente, como ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Entonces, si miramos en este caso, nos daría 5 puntos estos criterios clasificatorios. Tenemos 3 puntos debido a las articulaciones, en donde tenemos 1 a 3 articulaciones pequeñas comprometidas. Tenemos 0 puntos por la serología, ya que como usted mencionó, pues no tenía el factor reumatoide, el anti-CCP positivo. Y tenemos 1 punto por los reactantes de fase aguda y 1 punto por la temporalidad. Como quedamos por 5 puntos, pues digamos que no alcanzamos a cumplir lo que nos dicen los criterios clasificatorios como artritis reumatoide definitiva, ya que deberíamos tener por lo menos 6. Sin embargo, creo que el paso a seguir o lo que deberíamos plantear entonces en esta paciente es precisamente buscar diferenciales de cuando uno tiene un componente de algo muy sugestivo de artritis reumatoide, pero que no cumple esos criterios y con mayor razón si no tiene los anticuerpos positivos, que es lo que más nos da pie usualmente para llegar a confirmar este diagnóstico en ya lo que sería el aspecto clínico. Entonces creo que lo primero que se debería hacer es evaluar si efectivamente no hay otros diferenciales, no sé, artropatía por cristales, evaluar muy bien que no tenga diferenciales, pero creo yo que con todos los exámenes que se le hicieron, con el cuadro clínico, es altamente sugestivo que estamos frente a una artritis reumatoide, pero un espectro de la artritis reumatoide que conocemos como artritis reumatoide seronegativa. Esto digamos que es un término bien debatido, si esto es o no una artritis reumatoide, si es una entidad aparte, qué implicaciones tiene el tener una artritis reumatoide seronegativa. Sabemos que tener positividad en los anticuerpos confiere un peor pronóstico, entonces la R0 negativa en teoría tendría un mejor pronóstico que la seropositiva. También hay algunas descripciones de que pueden haber diferencias en términos de la edad de presentación. La seronegativa puede ser más común en pacientes jóvenes, como sería esta paciente, pues teniendo en mente la edad usual de presentación de artritis reumatoide, que es más hacia los 50, 60 años en las mujeres. Entonces creo que hay muchas razones para pensar que sí podríamos hablar de lo que sería una artritis seronegativa. Otra razón que sería importante tener en mente aquí es que hay veces en las cuales puede que tengamos pacientes que tienen tantos anticuerpos que la prueba sale negativa, que es lo que conocemos como el efecto Prosona. ¿Qué quiere decir el efecto Prosona? Pues aquí a fin de cuentas estamos hablando de inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas se pueden unir entre ellas. Como nosotros lo que hacemos es evaluar, digamos, la presencia o no de los anticuerpos en un ELISA. Ese ELISA depende de que haya esas inmunoglobulinas disponibles para adherirse, sea directo o indirecto, y que de esa manera tengamos la positividad. Cuando hay tantas inmunoglobulinas puede haber un efecto que podríamos decir que es de aglutinamiento, en donde todas se unen y ninguna va a ser capaz de unirse a lo que sería pues las celdas que tiene el ELISA para marcar la positividad. Entonces, pacientes que tienen una alta cantidad de anticuerpos, como podría llegar a ser el caso de esta paciente, puede que tengamos un efecto negativo. Pero pues digamos que eso lo que se puede hacer simplemente es hacer una dilución precisamente para con eso repetir el examen y ver si hay o no la positividad. Sería una de las otras como consideraciones que podríamos tener en esta paciente. Pero bueno, como hemos dicho, creo que con todo lo que hemos mencionado clínicamente, creería yo que podemos estar bastante seguros de que estamos frente a una R0 negativa. Si efectivamente ese fuera el caso, como veníamos mencionando, es algo debatido, no hay mucha evidencia de si esto existe o no. ¿Cómo se manejaría este caso?
De acuerdo, entonces el manejo específico de esta entidad se extrapola básicamente de la artritis reumatoide con anticuerpos positivos, sabiendo que para algunos medicamentos la respuesta puede no ser igual de efectiva. Muy importante y es que no saltemos de una vez a la medicación sin antes haber abordado otros factores de estilo de vida que pueden tener un impacto en la calidad de las personas, y es, por ejemplo, si la persona está fumando, pues debe dejar de fumar, ¿de acuerdo? La actividad física pues debe estar orientada, porque obviamente seguro está limitada por la inflamación de la paciente. La dieta que sea pues o la alimentación que sea de adecuada calidad. Seguramente esto es un cuadro que viene crónicamente, entonces la paciente puede haber desarrollado ansiedad o frustración relacionado con eso, entonces el acompañamiento psicológico es importante. Y como usted lo decía, en el manejo de estos pacientes a largo plazo es muy importante seguirlos en el tiempo, porque como no hay un estándar de oro claro para las patologías autoinmunes, un componente adicional en el diagnóstico es el seguimiento en el tiempo. Estas son patologías que no presentan todas sus manifestaciones al mismo tiempo, sino que pueden irse apareciendo. Entonces es un paciente que definitivamente necesita seguimiento y necesita controles de los estudios inmunológicos que le hemos hecho hasta esclarecer con certeza su entidad. Pero ya sabemos que estamos ante un cuadro inflamatorio. Nuestros diagnósticos diferenciales igual deberían estar enfocados hacia todo esto. Una enfermedad de Still, una sarcoidosis, artritis reactivas, etcétera. Pero si lo manejáramos como una R0 negativo, pues tenemos que darle manejo a los síntomas, donde sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos o los COXIB son eficientes para esto. Sin embargo, pues a largo plazo pueden tener efectos adversos, entonces la idea es utilizar ciclos cortos durante los episodios agudos, el que mejor tolere el paciente. Eventualmente, en casos severos, sobre todo el paciente que viene por urgencia, se puede considerar el uso de esteroides, limitándolo lo más posible, teniendo en cuenta sus efectos adversos a corto y a largo plazo. Y como primera línea deberíamos considerar el uso de DMARDs, sobre todo si hay componente inflamatorio importante visto con escalas clinimétricas o reactantes de fase aguda, pero digamos dentro de los DMARDs el que más se ha visto que puede responder a los pacientes es el metotrexate y la leflunomida. Eventualmente en pacientes que tengan una respuesta no muy buena o que tengan compromiso extraarticular asociado, se puede considerar el uso de inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Así que bueno, yo creo que en esta paciente podríamos iniciar con un ciclo corto de esteroides, que pues de hecho sería raro que no lo hubiera utilizado ella ya de entrada de forma pues autónoma. Pero si en este momento está con cambios inflamatorios como usted lo describió, podemos darle un ciclo corto de AINES, y yo iniciaría pues metotrexate con suplencia de ácido fólico, y teniendo en cuenta que la mujer todavía está en edad reproductiva y que no nos refiere que ya haya entrado en menopausia, pues es muy importante hacer una prueba de embarazo, recordando el carácter teratogénico de el metotrexate, y que también pues el embarazo puede ser un desencadenante de actividad autoinmune, así que esta paciente ameritaría también una prueba de embarazo. Sí, completamente de acuerdo. Creo que aquí también vale la pena dar un mensaje, y es que este tipo de pacientes no necesitan de una internista para iniciar este manejo que usted está hablando. Obviamente el biológico sí es algo que debe ser indicado por un especialista, sea un internista o un reumatólogo, pero digamos que a largo plazo lo que impacta en la calidad de vida de los pacientes con artritis reumatoide va a ser la deformidad. Y la deformidad es temprana. En el primer año, 2 años, son pacientes que ya tienen deformidad, y son deformidades que son irreversibles. Entonces, en un paciente en el cual definitivamente se tenga una clara sospecha, sobre todo en un caso que hubiera anticuerpos positivos, en este caso no, pero como hemos dicho es bastante sugestivo la clínica de que es una artritis reumatoide, si bien idealmente debe ser visto por un especialista, y si un médico general está viendo un paciente así, lo que debería hacer es darle el ciclo corto de AINES, iniciarle prednisolona a dosis bajas y iniciarle de una vez esa terapia modificadora de la enfermedad, y con eso remitirlo al internista. Porque si no, pues lastimosamente, por cómo es el sistema de salud, no solo acá, sino en muchos países, pues es un paciente que puede tardar en llegar al especialista, y cuando llegue ya tener estas deformidades irreversibles, que es lo que principalmente buscamos evitar en la enfermedad. Bueno, José, ¿cuáles serían entonces los mensajes para llevar a la consulta? En primer lugar, para abordar el dolor articular en los pacientes debemos hacer un diagnóstico diferencial más dirigido a partir de la clasificación semiológica que hagamos del cuadro, teniendo en cuenta la temporalidad, tipo de articulación, distribución, número de articulaciones, características del dolor inflamatorio versus mecánico y manifestaciones extraarticulares.
En segundo lugar, si nos enfrentamos a un dolor poliarticular, inflamatorio, simétrico, si bien nuestro principal diferencial va a ser la artritis reumatoide, debemos evaluar otras posibilidades diagnósticas, incluyendo otras enfermedades autoinmunes y etiologías infecciosas. En ese orden de ideas, los paraclínicos deberán ir orientados a descartar las etiologías infecciosas, evaluar compromiso extraarticular y hacer unos estudios iniciales que nos permitan confirmar o no la artritis reumatoide o sospechar otras entidades autoinmunes a través de los criterios clasificatorios. Y en tercer lugar, la artritis seronegativa es una entidad que ha cobrado mayor reconocimiento y es muy necesario tener un adecuado juicio clínico para considerar a estos pacientes aun cuando los anticuerpos sean negativos. La historia natural puede variar un poco con respecto a la artritis con anticuerpos positivos, pero el manejo es similar. Con esto terminaríamos entonces todo lo relacionado al análisis de este capítulo. Recuerden que vamos a seguir analizando este caso en el siguiente capítulo. Si quieren ahondar un poco más respecto a las temáticas que abordamos acá, lo pueden hacer en el tomo de medicina interna de la ACMI, específicamente en la sección 18.1, 2 y 3. Reiteramos la invitación a que si tienen un caso que crean que nosotros podamos analizar acá, lo envíen a través del link que les estamos dejando en la descripción y volvemos a invitarlos al Congreso Nacional de Medicina Interna de la ACMI y el ACP. Vamos a estar haciendo un capítulo en vivo de Se Cierra Interconsulta, específicamente el viernes en la tarde, así que si nos pueden acompañar estaríamos muy agradecidos y con eso creo, José, que Se Cierra Interconsulta.